Muy bien, jóvenes. Semana 4, como está indicado por ahí. Esta es nuestra cuarta semana ya de materia. Estamos cercanos al examen. Creo que estamos a 2 o 3 semanas del examen. Por lo tanto, todos los temas que hemos visto, que repasamos también la semana anterior, más los que veamos en estos días, pues serán evaluados. Así que a estar muy atentos. Hoy vamos a arrancar con el tema de polígonos. ¿Ok? Como ustedes saben, siempre trabajamos un rato con la antología, pero por lo general nos vamos a ir moviendo ahí hacia adelante, hacia los ejercicios. Recuerden que cuando hablamos de polígonos, estamos hablando de figuras que tienen muchos lados y muchos ángulos. Ok, entonces básicamente ahí hay dibujos o ejemplos de algunos polígonos. Esto está rayado, está muy feo que lo raye. Ok, y aquí por ejemplo, vamos a ir al dibujito, un toquecillo, a hablar del polígono que viene aquí arriba. Resulta que ese polígono que está aquí arriba, la intención de ese polígono es que sea aquí está, un polígono regular. ¿Alguien tiene una idea de qué es un polígono regular? Bueno, ya dije que los polígonos son las figuras que tienen muchos lados, ¿verdad? Los que son regulares son aquellos que tienen muchos lados iguales. Es decir, la figura tiene medidas iguales para cada uno de los lados. Este dibujo está bastante feo, parece que lo hubiera hecho yo. No está como muy acorde a como queda una figura, un polígono, un hexágono de este tipo. Sin embargo, la idea es que sí, que todos sus lados sean iguales. ¿Conocen ustedes o han escuchado o han utilizado o han estudiado alguna vez algún polígono regular? Pues aunque les parezca que no, en realidad sí. Pues nosotros hemos utilizado en muchas, pero muchas ocasiones a este señor que está aquí. ¿Qué figurita es esa? El cuadrado, profe. Correcto, el cuadrado es un excelente ejemplo de un polígono regular, que tiene varios lados y todos sus lados miden lo mismo. Entonces el cuadrado es un excelente ejemplo de un polígono regular. También hay otro muy básico que en algún momento estudiamos, si no me equivoco, no le tenía la línea, si no me equivoco en séptimo, y que se forma ya no con 4 lados, sino con 3 lados. Esa figurita, que claramente es un triángulo, tenía una clasificación específica, ¿verdad? Ese señor era el triángulo equilátero. Porque habíamos estudiado en su momento, hace varios años, que habían varios tipos de triángulos, ¿verdad? Unos que tenían 2 lados iguales y el tercero diferente. Otros que tenían los 3 lados totalmente diferentes, las 3 medidas diferentes. Y el que tenía más bien las 3 medidas iguales. Bueno, el que tiene las 3 medidas iguales, que se llama equilátero, se ajusta a lo que estamos viendo en este momento. Ok, pero hay figuras que tienen más lados. Estos son algunas de las figuras conocidas, pero hay otras que tienen más lados y esas figuras, al tener más lados, pues también no se pueden llamar igual, ¿verdad? Tienen que tener otro nombre específico para... está bien rayado. Para su clasificación. Aquí está la clasificación, no lo voy a borrar porque esto sí está marcado como lo necesito. En la página 81 del texto, ustedes pueden ir por ahí a buscarlo y pueden marcarlos, porque necesito que estos datos los manejen. Ok, ya dijimos que el polígono regular, ¿verdad? Es una figura que tiene todos sus lados de la misma longitud, los ángulos internos, los ángulos y un montón de partes de esas figuras. También se pueden calcular y también se pueden prever de acuerdo a las medidas. Ahorita nos ponemos a investigar qué es un ángulo interno y dónde queda y todas esas cosas. Pero de momento vamos a señalar una parte teórica, digámoslo así, importante. Nosotros vamos a hablar de el nombre de cada uno de esos polígonos. ¿Por qué es importante? Bueno, porque si yo no manejo el nombre con respecto a la cantidad de lados que tiene, este tema es un tema que tiene muchas fórmulas y en las fórmulas siempre se va a ocupar saber cuántos lados tiene la figura. Entonces, si a mí me dicen un dodecágono y yo no tengo la más mínima idea de cuántos lados tiene el dodecágono, no voy a poder responder ninguna de las preguntas. Porque todas las preguntas necesitan que yo ponga un 12 en la parte donde va la cantidad de lados. Pero como dice dodecágono, yo no tengo ni idea de cuántos lados tiene. Entonces me explico, aquí necesito que ustedes memoricen,
porque recuerden que el examen es en vivo, memoricen un poquito esta tabla, estos nombres, esta cantidad de lados por figura. Entonces el cuadrado ya sabríamos que tiene 4, el pentágono, así se llama, la figura que tiene 5. Aquellos que les gusta la historia y que les gusta la geografía y que les gusta la vida de los gringuillos, recuerden que los gringuillos tienen por allá sus bases militares y un montón de cosillas políticas en un espacio, y ellos lo llaman el pentágono porque es justamente un espacio en forma de un pentágono, una figura de 5 lados, como una casita. Eso es un pentágono, y de hecho a veces en las preguntas de los exámenes usamos esa información o usamos al pentágono como un ejemplo. Muy bien. Ok, es una figura de 5 lados. Entonces ahí empezamos a buscar las demás, ¿verdad? Hexa son 6, hepta 7, octa 8, ya que la terminación es gono en todas, entonces ni la digo. Para 9 hay nonágono y también se le puede llamar eneágono. No sé por qué al 9 le dieron esa oportunidad. Eneágono. Pero el que regularmente usamos es el nonágono, por si acaso saliera este eneágono, para que sepan que también no hay. Decágono para 10, deca 10, ¿verdad? En decágono sería 11, do decágono sería 13. Y ahora sí, penta para 15, e icoságono, el que tiene el nombre más raro de todos, ¿verdad? Para 20. Vean que el pentágono es 5, pero el pentadecágono es 15. Entonces, si yo quisiera 16, se llamaría hexadecágono. 17, heptadecágono. Entonces, agarramos el principio de cada uno y le ponemos el decágono al final para decir que es 14, 15, 16, 17, 18, 19. Para que no se confundan. Es difícil que les pregunten el nombre, pero es muy probable que les den la información y que de ahí tengan que sacar el número de lados. Entonces, para que quedemos claro, aprendernos esto. Página 81, tratar de memorizarlo. Ahora sí, volvámonos un poquito y empecemos a analizar cuáles son las partes que hay dentro de un... No estaba ahí. Estamos adelante. Aquí es Santa Claus. Está demasiado rayado. Ok. Bueno. No tengo o no están aquí señaladas las partes, pero vamos nosotros a señalarlas en ese caso. Vamos a tomar uno de estos objetos, uno de estos polígonos. No, sí están aquí abajo, están encima, qué chapa. Y vamos a buscar cuáles son cada uno de los conceptos que están asociados a él. Entonces resulta y sucede que nosotros vamos a tener en las figuras, ¿verdad? Por supuesto, a las líneas que están por fuera, que obviamente se llaman lados, ¿verdad? Todos y cada uno de esos señores se llaman lados, esos que acabo de poner con celeste. Ok, son los lados del polígono. Entonces, si es un polígono regular, quiere decir que todas esas rayitas que yo pinté en celeste miden lo mismo, porque son regulares, son iguales. Perfecto. Bueno, dentro de la figura se pueden formar algunas lineecitas o algunos ángulos que nos va a interesar aprender a buscar y son los que tenemos que identificar. Por ejemplo, vamos a decir que el radio. Estas figuras, nosotros vimos el radio hace poquito en un círculo, ¿verdad? ¿Y cómo era el radio en un círculo? ¿Cómo lo definíamos? Yo tenía el círculo. Tenía el centro y cómo yo definía qué era un radio. ¿Quién se acuerda? La distancia del punto al extremo. Excelente, del centro hasta un borde. Muy bien. La circunferencia. Exacto, entonces hasta que toque a la circunferencia. Entonces, eso es un radio. Bueno, aquí, más adelante lo vamos a ver, esta figura está prácticamente dentro de un círculo. Si lo analizáramos, claro, me quedó bien feo, pero si lo analizáramos de una manera muy específica, muy clarita, esta figura está como dentro de un círculo. Entonces, si yo tuviera ese círculo ahí afuera y yo trazo esta línea que estoy resaltando ahorita de rojo, esa línea sería el radio del círculo, porque estaría
abarcando desde el centro hasta el borde. No sería útil calcular el radio aquí abajo, porque aunque también esto sería un radio porque estaría tocando el borde, no se asemejaría con la figura que está aquí adentro, con el polígono. Entonces, cuando estudiemos un poquito el asunto del radio, el radio siempre va a ser esa distancia que hay desde el centro hasta un vértice, así se llaman esas esquinas. Entonces, del centro al vértice, ahí hay un radio. Ok, insisto, estas esquinitas de aquí, estas esquinas, cada una de esas esquinas, se llama vértice. ¿Cuántos lados tiene la figura que estoy resaltando? 6. Exacto. ¿Y cuántos vértices tiene entonces? También 6. ¿Cómo se llama esa figura? Hexágono. Ok, la que tiene 6 se llama hexágono, así de simple. Muy bien. Estamos de acuerdo. Entonces en ese hexágono estamos marcando algunos detalles. Eso que marcamos con amarillo, así como puntos, son los vértices. La línea que resaltamos en amarillo es el radio. Ok, hay otras líneas que se estudian por ahí. Esa otra línea o esa otra distancia que estudiamos se llama apotema. Y el apotema tiene cierta similitud con el radio, claramente no es lo mismo. El apotema también sale del centro, como sale el radio, pero no llega a un vértice. Un radio llegaría al vértice. No, el apotema no hace ese recorrido. ¿El apotema qué hace? El apotema cae perpendicularmente sobre el lado, es decir, formando un ángulo de 90. Y además de formar un ángulo de 90, el apotema parte a la mitad, al lado donde cae. Esa es una definición, ¿ok? Es importante que la reconozcan porque la apotema hay que buscarla muchas veces. Casi siempre nos va a pedir que la busquemos. Bueno, entonces ahí está el apotema, es otro dato importante. Luego tenemos a los ángulos. Vamos a hablar de ángulos centrales, ángulos internos, ángulos externos. También nos falta la diagonal, ahorita la hago. El ángulo central, aquí le pusieron alfa. El ángulo central es el ángulo que ocurre entre dos radios consecutivos. Aquí hay un radio, aquí hay otro. Eso es un ángulo central. Si yo hiciera otro radio para arriba, este que está aquí también es un ángulo central y también mide lo mismo. Y si hiciera otro para allá y otro para allá, y así podría ser cualquier cantidad de radios, bueno, 6 en realidad, uno por cada lado. También tendría otro ángulo central en cada uno de esos espacios que quedan. Todos esos 6 espacios que hay son iguales, son del mismo tamaño, son ángulos centrales. Ok. Además de los ángulos centrales, que solo vamos a tomar a uno para ejemplificar, están los ángulos internos. Los ángulos internos, que aquí están representados por beta, son los ángulos que hay o que ocurren entre la abertura de dos lados. Entonces yo digo, este lado y este otro, ahí hay un ángulo interno. Este con el que sigue, este con el que sigue, y ahí puedo seguir tirando los ángulos internos. Igual, entre ellos todos miden lo mismo. Muy bien. Además de los ángulos internos están los ángulos externos. Aquí está representado con cita. El ángulo externo, el nombre lo dice, externo es porque está afuera, en el exterior. Entonces vean que la figura, si nos concentramos en ella, la figura está aquí adentro. El ángulo externo no tiene nada que ver con esta figura, tiene que estar afuera. Tiene que formarse de... Tiene que formarse de la continuación de un lado. ¿Verdad? Yo agarro un lado, lo amplío. Y el ángulo que se forma entre esa ampliación, entre ese lado y el lado del polígono, ese es el que llamamos ángulo externo. Los ángulos externos tienen una particularidad. Miden lo mismo que los ángulos centrales. Entonces es bueno recordar ese detalle. Si me hablan de ángulo externo es como si me hablaran de ángulo central. ¿Por qué? Porque miden lo mismo. Si me hablan de ángulo central es como si me hablaran de ángulo externo. ¿Por qué? Porque miden lo mismo. Ok. Eso en cuanto al tamaño, ¿verdad? Obviamente no representan lo mismo y no están ubicados en el mismo lugar.
¿Hasta aquí alguna preguntita? Profe, ¿se podría considerar como ángulo central si se toma en cuenta un radio y la apotema? No, no, porque ahí quedaría a la mitad. De hecho, sería medio ángulo central. Vamos a ver, voy a marcar solo la parte que nos interesa. El radio, por Para ejemplo, que sea, sería tiene esta que ser línea. igual a todos los demás. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? O sea, para que sea ángulo central tiene que medir igual a todos los demás. O Para que sea, sea ángulo central solo tiene que estar hecho por dos es- radios. No puede ser por un apotema. Ah, ok, Yo ok. tiro dos radios, eso es. Pero si yo hubiera hecho un apotema, vea dónde está el apotema. Sería como la mitad del ángulo, quedaría aquí a la mitad. Entonces solo agarraría la parte de arriba, por ejemplo. Entonces si el ángulo valía 100, ahora es 50 lo que agarro. Entonces no podríamos hacer esa consideración, pero está bien que su mente ande por ahí dando vueltas, me parece excelente. ¿Alguna otra consultilla? Bueno, perfecto. Ok, entonces vamos a valorar otros detalles. Este es un capítulo de muchísimas fórmulas. Casi todo aquí se hace con fórmulas. ¿Ok? Para estar muy claros en eso. Perdón, ¿alguien me habló? Profe, Dígame. una pregunta. Dale. En ese caso, por ejemplo, había leído que los ángulos externos, sumando todos, son 360 grados, ¿correcto? Leyó usted muy bien. Uh-huh. Y la suma de todos los ángulos internos suman 180. Si hablamos de un triángulo, sí, pero no de todas las figuras. De hecho, estoy buscando la lista de fórmulas. Aquí están las fórmulas para tener ese detalle. Excelente. De hecho, es el tema con el que seguimos, entonces me parece excelente que usted hiciera la pregunta con respecto a eso. Estas son las fórmulas con las que nosotros haríamos la mayoría de los cálculos. Es importante resaltar muy bien lo que dice el compañero. Véalo, de hecho, aquí está como si fuera una fórmula. Suma de todos los ángulos externos, 360 grados. Pero cuando vamos a la suma de todos los ángulos internos, no dice cuál es el total, sino que pone una fórmula. Porque cada figura tiene un total diferente. Desde séptimo, nosotros aprendimos en el triángulo porque hacíamos cálculos geométricos con los triángulos. Entonces, el que nos aprendimos de memoria era ese, que la suma de los ángulos internos daba 180. Pero es porque se aplica esta fórmula, le da 180. La fórmula que dice, la fórmula dice que la suma de todos los ángulos internos me va a dar 180 multiplicado por n menos 2. ¿Cuánto vale n en el caso de un triángulo? ¿Cuántos lados tiene el triángulo? 3. Entonces yo voy a poner en lugar de la n un 3. Aplico esta fórmula, la meto a la cálculo y el resultado de ellos es 180. El 180 se tiene que apegar a la fórmula. Pero cuando yo voy a un cuadrado, ya el cuadrado tiene 4 lados. Entonces el asunto cambia. Ya hago 4 menos 2 y esto me da 360. Entonces los ángulos internos del cuadrado son 360. Entonces eso va a ir variando de acuerdo a la figura que yo tenga. No sé, más o menos le contesté. Sí, correcto. Solamente que también ahí hay un asuntillo, profe. Por ejemplo, menos 2. Eso de menos 2, digamos, son dos lados, pero no me quedó muy claro porque yo había aprendido la fórmula así. 360 sobre, por ejemplo, el ángulo interno 180 menos el ángulo, digamos, el ángulo interno que le estaban dando. Entonces, no sé, tal vez que me pudiera explicar un poquito mejor, porque era que ando más perdido que el chiquito de la Llorona. Está bien, no le entendí muy bien de dónde agarró esa fórmula ni cómo es la fórmula, pero aquí voy. Ahí Voy hay a, tanta. voy a intentar, voy a intentar explicarles de acá a ver si me ubico. Bye, cojo. Y después de la ubicación, entonces vamos a ver qué pasa. No se les olvide a veces cerrar el microfonillo. Yo se lo cierro cada vez que puedo, pero si es posible, estén atentos a cuando abren y cierran el micrófono para que no nos entre ningún ruidillo extra. Ok, bueno, entonces estas son las fórmulas con las que vamos a usar.
No es que esté mal, de hecho la curiosidad es muy buena y es la que nos ayuda a descubrir muchas cosas y a comprender otras. Y en el caso de que nos falle la memoria, la curiosidad y el averiguar cosas, pues a veces nos salvan la tanda. Sin embargo, las fórmulas son muchas. Yo lo que les recomiendo con las fórmulas es lo mismo que a todos ustedes, caballeros, con las mujeres. No traten de entenderlas. Eso es un desgaste mental, emocional, psicológico, que al final no vale la pena. No las entienden. En el caso de las fórmulas, vamos a tener que saber emplearlas, eso es todo. Ok. Igual, ahorita cualquier cosa ampliamos en la pregunta que nos hizo el compañero. Pero vamos a ver, cuando yo tengo un ángulo central, yo lo que voy a hacer es agarrar un círculo, porque ya les dije que la figura está como metida dentro de un círculo. Y entonces yo voy a dividir ese círculo en varias partes. ¿Cuánto mide un círculo en grados? Una vuelta completa son 360 grados. Entonces la fórmula del ángulo central es 360 entre el número de veces que yo lo voy a dividir. Y yo lo voy a dividir según la cantidad de lados. Entonces es 360 entre n. Esa es la fórmula del ángulo central. También les dije que el ángulo externo y el ángulo central medían lo mismo. Entonces la fórmula tiene que ser la misma. ¿Ok? Si yo agarro todos los numeritos que están aquí afuera, todos los angulitos, perdón, que están aquí afuera, que yo creé a partir de la ampliación de los lados, es decir, los ángulos externos, todos y cada uno de esos lados van a medir lo mismo que los ángulos centrales, entonces todos y cada uno de ellos sumados van a medir lo mismo que mide una vuelta, van a medir 360. Por eso la suma de los externos es 360. Es como una vueltica completa, es un círculo completo lo que yo hago. Este ángulo más este ángulo más este ángulo, y donde los pongo todos juntos, dan una vuelta. Son 360 grados. Ok. El ángulo interno sí es un poquito más complejo en cuanto a su forma de averiguar o de entender, por eso nos vamos a ir a la fórmula sin pensarlo mucho. Entonces, un ángulo interno solo, uno solo, mide 180 por n menos 2 entre n. Pero todos juntos miden solo lo de arriba, 180 por n menos 2. Porque esto es lo que miden todos juntos, pero si yo quiero saber cuánto vale uno, lo divido entre el total de números que hay. Por eso el que dice ángulo interno solito 1 lleva un n abajo en la fórmula. Y el que dice suma de ángulos internos no lleva nada en el denominador, no se divide. Vean que la parte de arriba es la misma. Esta es esta misma. Esta es esta misma. De nuevo, no nos obsesionemos con la interpretación, con entender realmente cómo sacarlo del dibujo, sino más bien preocupémonos por saber utilizarlo cuando nos lo pregunten. Y luego vienen las diagonales, las que yo no les mencioné, qué vergüenza. Ahora que me acuerdo, yo les dije que les iba a mencionar y no se las mencioné. Una diagonal es una línea que iría desde un vértice a otro, eso sí, de modo que los vértices no sean seguidos, consecutivos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera poner de aquí hasta el vértice que está a la par, eso no sería una diagonal, eso sería un lado. Pero si lo trazo hacia el vértice que sigue, ahí sí hay una diagonal. O si lo trazo hasta el vértice de arriba o al que está casi enfrente, ahí hay diagonales. ¿Dónde no hay diagonal? Con el vértice que está a la par. Aquí tampoco podría haber diagonal, porque eso es un lado. Entonces todas esas son diagonales. Desde un mismo vértice, desde aquí, desde donde estoy saliendo yo, se pueden calcular n-3 diagonales. Se pueden trazar n-3 diagonales. ¿Por qué n-3? Porque no juega el lado que lo está tirando ni los lados que están a la par. Entonces hay 3 lados que no juegan, por eso le restamos 3 al total de lados. Y también se puede hacer un cálculo general, el cálculo del total de diagonales. Ya ahí sí hay que ponerse a ver desde este vértice cuántas puedo trazar y hacia dónde las puedo trazar y toda la historia. Y ahí se empiezan a hacer rayas para un lado y para el otro y queda esto hecho un despelote. Entonces ahí confirmamos o conseguimos la última de las fórmulas. El n-3 era para solo un vértice y el n por n-3 entre 2 para todos los vértices, en general. ¿Cuántas diagonales hay por todas dentro de una figura? Dentro de un polígono. Posteriormente, también nos interesa calcular área y perímetro. No sé por qué, bueno, el perímetro es muy fácil, pero igual hay que apuntarla. La fórmula del perímetro va a ser un perímetro de cualquier figura que es.
Los perímetros son Todos los lados. los lados, la parte de afuera, ¿verdad? Entonces, todos los bordecitos juntos, cuando yo los sumo, me dan perímetro. Entonces, para que se acuerden bien, el perímetro es como los sentimientos de las mujeres, lo único que importa es lo de afuera. Y el área es como los sentimientos de los hombres, el área es todo lo de adentro, eso es lo que nos importa. Es algo muy parecido. Entonces, el perímetro, todo lo de afuera. Ok, ¿cuántos lados tiene la figura? Pues no se sabe, tiene N lados. ¿Y cuánto vale cada lado? Pues cada lado vale L. Entonces el perímetro es N por L. Si tiene 8 lados y cada lado vale 4, 8 por 4. Ese es su perímetro, así de fácil. Para no poner 8, 8, 8, así todas las veces del mundo y luego hacer la suma de muchas veces el mismo número. Ahí se simplifica haciendo una multiplicación. N por L. Y el área es la que trae el concepto de apotema que hasta el momento no habíamos utilizado. La fórmula del área, es perímetro por apotema dividido entre 2. Entonces, así como marcamos la página 81 con los nombres, así marcamos la página 82. En el examen vienen unas fórmulas, una lista de fórmulas que estaban en los exámenes de bachillerato, que son prácticamente estas, excepto por esta que está acá atrás. Esta no viene. Entonces, esa apréndansela. Porque siempre la lista de fórmulas que nos autorizan a utilizar en los exámenes es esa que estaba ahí indicada. Entonces, esta no viene, por si acaso apréndansela. Todas las demás fórmulas sí vienen. Esta tampoco, perdón, porque no viene como una fórmula. Entonces le van a prestar atención a este y a este renglón para que ustedes lo tengan bien clarito. ¿Ok? O sea que en el examen sí nos dan algunas fórmulas para también acordarnos de eso, ¿verdad? No nos las dieron todas, pero sí nos dan algunas. Ok, no sé. ¿Qué más? ¿Nadie más? Profe, perdón, va de nuevo. Ese -2, por ejemplo, en el ángulo interno y la suma de todos los ángulos internos, ese -2 siempre va a ser así o eso va a cambiar dependiendo de la figura, ¿correcto? No, por todas las figuras que se usan es un -2. Así que no hay estrés, siempre va a ser -2. Ah, ok. Va a ser siempre como regla general. Sí, exactamente. Listo, profe. Pura vida. Buenísimo, entonces, eso es. Sí, siempre van a ir, no importa cuál figura. Mientras estemos hablando de polígonos regulares, otra vez lo digo, ¿verdad? Polígonos regulares. Ahora, también hay otras fórmulas asociadas que nos ayudan un montón. Si nosotros no sabemos esas fórmulas, nos salvamos la tanda, pero no saben cuánto. Bueno, son estas. Pensé que atrás había algo más. Estas de acá nos pueden ayudar bastante. Entonces, a veces, ¿verdad? A veces no, hay algunas figuras que son figuras especiales. El hexágono es una de ellas. Casi siempre viene en el examen porque un hexágono es una figura perfecta. De hecho, los panales, ¿verdad? Las abejitas hacen su miel en celdas que son hexagonales. Y son la perfección en cuanto a figura en la naturaleza, el hexágono. El hexágono en realidad está conformado por 6 triángulos iguales, 6 triángulos iguales entre sí, pero iguales también en cada uno de sus lados. Son 6 triángulos equiláteros. Entonces, esos 6 triángulos que se pondrían uno a la par del otro son básicamente los que conforman o crean a un hexágono. Entonces, algunas de las medidas del hexágono son, digamos que predecibles por esa... por ser ellos de alguna forma una figura tan bonita, tan homóloga, ¿verdad? Tan reproducida de una parte de la otra. Entonces se pueden prever algunas de los cálculos o de los valores de esas figuras. Entonces esas formulillas por aquí nos ayudan un montón. Calcular, por ejemplo, el lado de un hexágono, si yo ya sé el radio, o el calcular el radio, si yo ya sé el lado, no cuesta nada porque son simplemente iguales. Entonces, lo que vale un lado, vale el radio.
Solo pasa en el hexágono, nada más en el hexágono. También ocurre que los ángulos, ¿verdad? Son ángulos de 60 grados. Entonces, cuando yo trazo aquí el apotema, se me conforma un ángulo, un triángulo de 60, 90, 30, que es un triángulo especial, estudiado en algún momento por aparte. Entonces, los cálculos salen más fáciles y más rápidos. Salen por aquí. Entonces, ven, hay un montón de cosillas o de fórmulas que nos abaratan el proceder a partir de eso, a partir de conocer o de saber cómo encontrar el apotema, por ejemplo, de un hexágono. Entonces, esta fórmula nos ayuda un montón. Un apotema es lo mismo que el lado multiplicado por la raíz de 3 dividido entre 2. Y el apotema se usa para la fórmula del área, que era perímetro por apotema dividido entre 2. Entonces, si yo sé cuánto vale, nada más la cambio y eso me arregla todo. Y bueno, el hecho es que nos podemos ayudar, por decirlo así, con este tipo de información. Vea que hasta la fórmula del área cambia. Aquí hay una fórmula más sencilla para calcular el área y no tener que pasar por perímetro, por apotema, sino que de una vez, con el valor de L, ya encontramos el resultado del área. Pero no significa que no la podamos hacer con la fórmula tradicional, solo que a veces es más larga y complicada y eso nos enreda un poquito. Ok, vean que he hablado mucho, porque lo que he hecho ha sido eso, hablar y hablar y hablar de los polígonos, pero no hemos hecho nada, ni costra de práctica, así que vamos a irnos para allá, para la práctica, que es lo que necesitamos hacer. Necesitamos poder trabajar con los números ya, ahora sí. Antes de irnos vamos a ver un par de detalles más todavía. Quedan las figuras que están dentro o fuera de una circunferencia, que van a tener un nombre, una denominación, y cuando me den problemas, pues a veces van a decir. Entonces, por ejemplo, yo digo que en esta figura que está aquí abajo, ¿verdad? El polígono está inscrito. Ustedes que son hablantes de un montón de idiomas, recuerdan que en inglés el in era dentro, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo inscrito, el polígono está inscrito, el polígono está dentro del círculo. Entonces ahí está el círculo y adentro está dibujado el cuadrado o el polígono que venga. Pero se llama circunscrito cuando es al revés, cuando el círculo es el que está adentro. Entonces, circunscrito, círculo adentro. Inscrito, polígono adentro. Ok, también otro detalle para tratar de recordar o memorizar. Página 83. Y ahora vamos a empezar con algunos ejercicios. Voy a ir con estos, aunque están explicados, porque nos va a ayudar a ir poniendo los pies en la tierra para que no se nos complique. Pero ahorita vamos a ir a los que son más pesados, que están allá al final, y ahí sí nos va a tocar a nosotros ver qué hacer. Dice así: determine, vamos a hacerlo un poquito más amplio, creo que es la página 84, ¿sí? Determine el polígono regular cuyo ángulo interno vale 135. Dicho de otra manera, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el polígono regular que tiene un ángulo interno de 135 grados? Para yo poder contestar este tipo de cosas, yo necesito saberme las fórmulas o tenerlas ahí cerca. Entonces, la fórmula de, y yo voy a ir al dato que me dan, el ángulo interno. Yo voy a buscar la fórmula del ángulo interno. Me dicen que un ángulo interno, solo uno, cada uno de los ángulos internos. Entonces, la fórmula de el cálculo de un ángulo interno era aquella que decía 180 por n menos 2 entre n. Ok. Voy a correr un poquito para poder rayar. Perdón, dice que vale 135. Esa es la fórmula. Pero también me dicen que cuando ellos hicieron el dato o el cálculo, a ellos les dio 135 grados. Y la pregunta es, ¿cómo se llama el polígono? Para yo saber cómo se llama el polígono, ¿qué necesito?
¿Cómo sé yo que hay un octágono? ¿O cómo sé yo que hay un decágono? ¿O cómo sé yo que hay un icoságono? Lo sé porque cuento sus lados. Entonces, de acuerdo a la cantidad de lados, así puedo decir cómo se llama. O sea que aquí lo que me está haciendo falta realmente para responder es saber cuántos lados tiene. Entonces, así de sencillo. Profe, Sí, señor. perdón, viera que yo lo hice así. Puse 360 sobre 135, que esa es la medida de ese ángulo interno, menos 180, me dio 8. Ajá. ¿Por qué? Digo yo, ¿por qué usar esta fórmula? No sé, como es que esa fórmula la había aprendido yo hace un tiempo atrás. No sé si está bien o mejor me apego a esta otra. Ok, sí, bueno, sí lo voy a cerrar. Lo que pasa es que me preocupa un poco por el formato de las fórmulas. Eh, Aquí usted está usando la definición de los ángulos en general y luego estamos ampliando el ángulo interno. Entonces yo le recomendaría que mejor usemos esta formulita, porfis. La que estamos empleando nosotros mismos. Ok. Em, entonces vuelvo y repito, ¿qué nos interesa? La n. Vamos a ver cuánto vale n. Ok. De este planteamiento yo puedo resolver cualquier situación que se me presente. Vamos a ver. Las fórmulas van a cambiar. Cada fórmula va a ser diferente porque a veces me van a dar el ángulo interno, a veces me van a dar el ángulo externo, a veces me van a decir que el apotema, otras veces me van a decir que el ángulo central, qué sé yo, me van a ir variando los datos. Pero el planteamiento va a ser el mismo. El planteamiento va a ser encontrar o copiar la fórmula del dato que me dieron. Después, justamente tomar ese dato y cambiarlo en la fórmula. Y por último, despejar la n. Yo esperaría que ustedes más o menos se acuerden del despeje que se vio en octavo año. Y de hecho es muy útil que lo practiquemos porque regularmente en quinto también se tienen que hacer muchos despejes. Entonces, y aquí también con el transcurso del semestre. Entonces de una vez vayamos interiorizando ese asunto del despeje. Entonces justamente vamos a poner despejar n. ¿Qué era de eso de despejar n? Es dejar a la letra sola, quitar todos los estorbillos que la rodean y tomar a la n como un único valor y que quede n igual a algo. Para hacer ese proceso hay que hacer varios pasos. Ok, muy bien. Entonces voy a hacer lo que dije. Lo primero que dije fue copiar la fórmula del dato, ya la tengo. El ángulo interno es igual a todo eso que está ahí. Lo segundo que dije es que cambio el dato en la fórmula. Me dijeron que el ángulo interno, esto que está de primero, vale 135. Entonces yo voy a poner el 135 en el campito del ángulo interno. Ok. Y lo voy a igualar al resto de la fórmula. Voy a despejar la n y para eso la n tiene que quedar solita. Cuando yo hago un despeje hay tres detalles. La letra que yo ando buscando, bueno, necesito que quede sola. También necesito que quede positiva y por último necesito que quede arriba. Arriba me refiero a en el numerador. Insisto, estoy repasando un método que es desde octavo y que además lo vamos a tener que seguir usando ahora y en quinto. Entonces mejor pongámosle esa práctica. Para que la n quede sola no puede quedar abajo. Tiene que quedar arriba, positiva y sola. Y aquí abajo, porque esto es una fracción, ella está abajo y ahí no puede quedar. Esta n está afectando a todo lo que está encima de ella. Entonces esta n es lo primero que yo voy a mover hacia el otro lado.
yo voy a decir que 135 y como la n está dividiendo, recordamos que este igual era como una máquina que cambiaba a la gente a su operación opuesta. Entonces, el n está abajo, está dividiendo. ¿Qué es lo opuesto a dividir? Multiplicar. Entonces el n viene a multiplicar al 135. Al otro lado, ya voy a poder copiar la expresión sin la n en el denominador. Ya no me quedan fracciones, ya puedo tratar de resolver. Para dejar a la n solita, yo tengo que pasar todo lo que tenga n a un mismo lado. Pero resulta que aquí hay un 180 n menos 2 que está en plena multiplicación, que no se ha desarrollado. Entonces tengo que desarrollarlo. Yo voy a multiplicar 180 por n y 180 por menos 2. ¿Ok? Bueno, la intención ahora, insisto, es que la n quede sola. Entonces, los que tengan n, que en este caso son 135 y 180, van a formar un equipo, van a estar juntos. Yo los voy a pasar para allá. El 135n ya está ahí, el 180 lo voy a mover para ese lado. El 180 está como positivo, está en medio de una operación de resta o suma. Entonces yo lo voy a pasar al otro lado a restar, porque él está positivo. Meto eso a la calculadora me da un resultado. Recuerden que en la calcu no ponemos la letra, solo ponemos los números. O sea, en la calcu yo pongo 135 menos 180 y ese es el resultado que pongo acá. Como estaba sumando y restando n's, en la respuesta quedan n's. Y para despejar la n debe quedar solita. Entonces a este 360 que me tenía yo aquí arriba, que era negativo, le mando el 45 a restar. Ok. Profesor, me gusta más la sugerencia que hizo el compañero. Llegó la fórmula rapidísimo, claro. Claro. Sin embargo, recuerden que nosotros acá no tenemos siempre la oportunidad de brincarnos algunas cosas. Entonces, cada vez que haya alguna pregunta de desarrollo, si ustedes me ponen esa fórmula, están brincando los pasos del despeje y eso es lo que se está calificando. Ustedes se fijarán en las rúbricas, cuando venga un problema en el examen, en la parte de abajo va a venir aquí donde dice puntaje, dice 0, 1, 2, 3 o 4. Y ahí dice, si no hizo nada, si nada más puso la respuesta, si no se brincó, entonces cada cosa que ustedes se brinquen hace que yo les tenga que quitar puntos. Entonces si yo voy a ver el ejercicio y solo veo prácticamente la respuesta, les tengo que dar el punto de la respuesta. Y el ejercicio que valía 4 se ganaron 1. Profe, Porque viene el despeje como parte de lo que se está midiendo, lo que se está calificando. Dígame. ¿por qué me dio menos 8? Porque en algún momento dejaste botado algo menos, me imagino. Era menos 360 entre menos 45. Ok, sí, porque puse 360 positivo. Sí, yo lo dejé botado al principio también, pues tal vez por eso fue. Aquí no lo había puesto, entonces me imagino que usted lo copió sin ponerlo. Sí, Yo lo que entendí fue dónde salió el 360. de la multiplicación. Vean que lo que hicimos fue multiplicar a el 180 por todo el paréntesis. No se les puede olvidar eso, ¿verdad? Entre un número y un paréntesis hay un por ahí escondido. Entonces, el número multiplica a cada término del paréntesis. El 180 multiplicó a la n. Multiplicar un número por una letra era como bailar reggaetón, ¿se acuerdan? Lo mío con lo tuyo, uno a la par del otro, el 180 y la n juntos. Ya, pegandito ahí. Eso es todo. Y multiplicar por un número, ya ahora sí es ir a la calco. Entonces yo voy a poner 180 por menos 2, porque vea que el 2 estaba negativo. Y la calco me dijo que eso daba menos 360. Entonces de ahí fue donde salió. Sí, señores, no señores. Gracias.
pura vida. Más o menos. Sí, se ve mucho procedimiento, pero en realidad es porque nos pusieron el ejercicio más feo, digamos, de entrada. Hay otros que el procedimiento es mucho más rápido, ¿verdad? Pero de eso sería, más o menos. Simplemente es despejar. Simplemente es despejar. Ok. Bueno, no sé si hay alguna otra duda o pregunta sobre ese ejercicio. No, nada. Bueno, está bien. Igual aquí hicieron el despeje, solo que no lo hicieron hacia abajo, lo hicieron hacia la derecha. Pero es prácticamente lo mismo. Tomamos otra pregunta. Dice, ¿cuál es el polígono? Otra vez la pregunta es, ¿cuánto vale n? Porque ¿cuál es el polígono? Es, dígame, ¿cuántos lados tiene? Del que se pueden trazar 20 diagonales en total. Ok. Entonces, 20 diagonales en total. Muy bien. Entonces vamos a hacer los mismos 3 pasos que hicimos a este lado. ¿Cuáles serán esos 3 pasos? Buscar la fórmula del dato que me dieron. Cambiar ese número, ese dato, ese resultado en esa fórmula y despejar la letra. Entonces, el dato que a mí me están dando en esta pregunta es 20 diagonales en total. ¿Ok? Entonces tengo que buscar la fórmula para el cálculo de las diagonales en total. Entonces, de acuerdo a lo que les dije, esa fórmula no se las dan. Hay 2 fórmulas de las diagonales. Una que dice n-3, que esa no la vamos a usar porque es solo para las diagonales desde un vértice. Y la que nos interesa a nosotros, que es n por n-3 entre 2. Si pusieron las 2 fórmulas más feas. Bueno, por lo menos queda como ejemplo. Ok, entonces ya hicimos el primer paso. Paso número 1, encontrar la fórmula. Paso número 2, cambiar lo que conozco de esa fórmula. Lo que conozco es la D. Sé que vale 20. Entonces 20 es igual a n por n-3 entre 2. Y aquí es donde viene la diferencia, digamos, yo no tengo nada en contra de algunos atajos, de hecho a mí me gustan los atajos y algunas fórmulas me gusta aprovecharlas, pero en comparación con lo que nos presentó el compañero, aquí ¿cuál fórmula aplicaríamos? No podríamos aplicar la misma, ¿verdad? ¿Por qué no se puede aplicar la misma? Simple y sencillamente porque los datos son diferentes, la fórmula o la pregunta es otra totalmente. Y aquí no habría ninguna fórmula y no habría quite, tendríamos que despejar. Entonces es mejor que de una vez aprendamos el despeje, que es total y completamente necesario. Ok. Bueno, está bien, más o menos. Supongo que sí. Bueno, ahora hay que ver cómo despejamos en esta fórmula el valor de n. Ok. Hay que averiguar cuánto vale n. Sí, ni modo, la hicieron a cálculo. Está bien. Básicamente vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Necesitamos que la n quede sola. El número que está dividiendo todo es el primero de todos los que se van a mover de lado. Es el que más estorba. Este 2, que antes era una n, pero que ahora es una letra, es un 2. Entonces yo lo puedo mover hacia el otro lado. La función del 2 aquí abajo era dividir. Entonces ese 2 va a venir con el 20 a multiplicar. Porque siempre que lo muevo de un lado al otro del igual, siempre que hago ese movimiento, la operación es la contraria. ¿Cuánto es 20 por 2? Eso es fácil, pero si no buscan la cálculo, eso da 40. Y ahora me toca multiplicar a la n que está aquí afuera por todo lo que hay dentro del paréntesis. Entonces yo digo n por n, n a la 2. Cuando multiplico la misma letra, queda elevada a la 2. Y n por menos 3 es poner el número y la letra a la par. Profesor, pero ¿y ahora qué hacemos? Nos quedó un n a la 2. Eso es como raro, porque ¿cómo hacemos? Tienen toda la razón.
Eso es como raro en el sentido que no se va a resolver igual que antes. Antes yo tenía las que tenían n a un lado y sumaba los números y listo. Pero ahora como las n son diferentes, no puedo hacer eso. Por lo tanto, hay otra metodología para resolver esto. Y la metodología es la metodología de resolver ecuaciones cuadráticas. El año pasado en noveno ustedes tenían que haber visto un poquito de la función cuadrática. Y de acuerdo a lo que se aprende de la cuadrática, en las cuadráticas, para llegar a una respuesta, yo paso a todo mundo a un mismo lado. Todo mundo se va para un mismo lado y se iguala a 0. Y para poder resolver esta ecuación, tengo forzosamente que resolverlo mediante un método que dura 1000 años o usando la calcu, que aquí sí se les permite para que no tengan que hacer tanta vuelta. Los que tienen cálculo las gris van a ir a modo 5.3. Y los que tienen cálculo las blanquillas, que son más nuevas, van a usar menú, el menos que viene entre paréntesis, no el menos de siempre, sino el que viene entre paréntesis, 2 teclas arriba del 7. Y 2, 2. Sin querer queriendo estamos repasando varias cosas. Nos obligó el tema a repasar varias cosas. Ok. Cuando yo voy a meter esos datos a la calculadora, yo voy a poner en el valor de A, porque la cálculo una vez me va a estar esperando, ¿verdad? La cálculo me va a preguntar por A, por B y por C. En el valor de A yo voy a poner, y esto es para que lo recuerden, el número o la expresión que venga a la par del x a la 2. En el valor de B, el que venga a la par de la x, y en el valor de C, el número que no traiga letra, que no traiga x. Entonces, revisando este ejercicio, el que viene ya no con la x, sino con la n a la 2, es un 1. Eso es A. El que viene con la x o con la n a la 1 es el menos 3, eso es B. Y el que viene sin letra es el menos 40, eso es C. Esos tres datos lo meten en la cálculo, dan igual, y la cálculo les va a devolver las respuestas. Si alguien los tiene y me los quiere regalar, se los agradezco. 8. Y de hecho la cálculo ha dado resultado, ¿verdad? 5 por 8, entonces hay que haber dado menos 5 el otro. Pero no habría dado positivo. ¿Estás seguro que es 8 y no menos 8? Ah, bueno, no, porque sí, yo lo estoy cambiando el signo. 8 positivo y 5 negativo. Sí, yo lo estoy cambiando el signo a la respuesta como si fuera una factorización, perdonen. Correcto. Entonces, recuerden que n representa ¿qué? La cantidad de lados que tiene la figura. La figura puede tener menos 5 lados. Y ninguna figura puede tener una cantidad negativa de lados. Entonces, cuando el resultado me da negativo, no lo uso. Quiere decir que esta figura también es un octágono. También tiene 8 lados. Ok. Bueno, esos son algunos ejemplos, ¿verdad? No están tan fáciles, por decirlo de alguna manera. Tampoco están difíciles. Es cuestión de sentarnos a practicarlo. Ni modo. Profe, Dígame. ¿cómo se reinicia la calculadora? Es que me quedó toda loquilla después de eso. Menú 1 o modo 1, no sé en cuál de las dos cálculos tengas. La blanquita. Sí, menú 1. Profe, Okay. Dime. no le entendí desde menú menos 2, luego, ¿qué es lo que hay que hacer? Ok, ya presionó esas teclas, menú menos 2. ¿Mm? Sí. ¿Sí? Y sale, Y sale esto que yo le acabo de escribir aquí abajo. Sale A, B y C. Si usted se fija en la cálculo, ella le va a escribir esto: A, X2 más B, X más C. Estas más novillas escribe todo. Y está aquí esperando que usted lea el valor de la A. Entonces, A es el número que acompaña a la letra que está elevada al cuadrado.
nuestra expresión se llama n a la 2 menos 3n menos 40. Eso fue lo que nos quedó. Entonces, el número que viene con el n a la 2 es el que yo voy a poner en el campo del a. Como parece que no viene nada, en realidad lo que viene es un 1. Entonces, usted va a poner el 1 y le va a dar un igual para que la calcu guarde ese resultado ahí arriba. Igual corriente. Ahora, ajá, corriente. Ahora la calcu le va a preguntar por el b. Pues ya ella sube el 1 aquí donde iba la A. Ahora ella le pregunta por el B. Entonces usted escribe el menos 3 y le da un igual para que ella lo suba donde va el B. El menos 3 con el menos o el de parente. El que usted quiera, no hay problema. Ella maneja ahí. En esa parte maneja los dos, no hay problema. Luego, Y luego le vuelves a dar el igual, ¿verdad? Entonces ella le pregunta ahora por el C. Entonces vamos a poner el menos 40 y le damos igual. y aquí dice que x1, 8. Exacto. Entonces ahí está el x1 y ahí está el x2. Esos son los datos. Aunque la calcu diga x, para nosotros, ¿qué significaba? ¿Cuál era la letra que estábamos buscando? La n. Entonces la calcu siempre va a decir x porque la calcu es genérica. Ella no se va a poner a especificar cada letra. Entonces para la calcu, la x representa lo mismo que la n. Y sí, los dos números que me dieron son 5 y menos 8. Pero como la n representa el número de lados, yo no puedo decir que tengo menos 5 lados. Ninguna figura puede tener números negativos en la cantidad de lados. Entonces la respuesta correcta es la otra, la que está en positivo, el 8. Porque esa de menos 5. No lo entendí. Ahora, digamos, esta segunda, la segunda n, digamos, n de la 2, no me sale, o hay que volver Tiene que volverle a dar igual, sí, con un igual más. Sí, ella no tira los dos resultados, sino que va de resultado en resultado, va de uno en uno. Ajá. Listo, perfecto. Entonces ahora sí escogemos cuál nos sirve y con eso ya estamos. Está muy bien que todos revisen. Ok, bueno, ahí vamos entonces. ¿Qué te diré? Ahí vamos a ver qué más nos sale. ¿Qué más nos tiene preparado? Ahí ustedes pueden ver los demás ejercicios. Vamos a buscar un par de ejercicios más ya con otro concepto que sería el de las... Bueno, aquí vienen unos que son mucho más fáciles, ¿verdad? Si no me falla la memoria. Estos no les va a costar resolverlos. Igual hagamos uno para tomar confianza y que ustedes vean que no siempre es tan difícil. No sé, bueno, aquí habíamos copiado la lista de fórmulas a la par, entonces cualquier fórmula que ocupamos la podemos sacar de ahí. Dice la pregunta número 1 de la página 87. A ver. En un polígono regular, la medida de cada ángulo interno es 135. Si el perímetro es 48, ¿cuánto mide cada lado? Okay. Entonces vamos a ver, aquí nos dieron varios datos. El primero de ellos, que el ángulo interno es 135. Ya lo hicimos, de hecho. Acabamos de hacer un ejercicio con este ángulo interno 135. Qué curioso que usaran el mismo dato. Bueno. Y luego dicen que el perímetro es 48. Ya la pregunta no es cómo se llama la figura. La pregunta aquí es cuánto mide cada lado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el primer dato que tengo es que el ángulo interno vale 135. Yo lo llevo a la fórmula. La fórmula del ángulo interno era 180 por n menos 2 entre n. Despejamos la n. Ya sabemos cómo. Pasamos aquí a multiplicar. Resolvemos a este lado multiplicando cada término por el 180. Y luego unimos a los que tienen n a un mismo lado. Resolvemos lo que eso da
y despejamos la n. Esto nos había dado menos 45n. Ese menos 45 lo vamos a mandar a dividir. 360 siempre le dejo botado el negativo, disculpen. Y eso nos daba que n valía 8. Ah, entonces la respuesta es D. No. ¿Por qué no es D? Porque eso no fue lo que me preguntaron. Yo acabo de descubrir cuánto vale, o cuántos lados tiene, perdón, la figura. Pero la pregunta es, ¿cuánto mide cada uno de esos lados? Y yo no sé cuánto mide, si apenas sé que valen 8, que hay 8 lados. Ah, pero aquí me dieron un segundo dato. El dato del ángulo interno ya lo utilicé para saber cuánto valía n. Cuántos lados tiene. Pero hay otro dato que me dieron. Me dijeron que el perímetro es 48. Y el perímetro por fórmula es la cantidad de lados por lo que vale cada lado. Voy a cambiar el 48 por la P. Y voy a cambiar el 8 por la N. Si me pongo a ver ahí, lo que me está faltando es la L. Pero es justo lo que necesito, saber cuánto vale L. El 8 que está pegado a esa L me estorba. Entonces lo voy a pasar al otro lado a lo contrario que está haciendo aquí. Como está multiplicando, lo paso a dividir. O sea que al final de cuentas, 48 entre 8 me va a dar 6. O sea que el lado no valía 8, sino que valía 6. Había 8 lados, pero cada lado valía 6. Más o menos, tanto silencio en este grupo que es medio blantín, me abruma. Bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No entendí nada, profe. ¿Cómo rayos? Profe, ojalá y quede grabado porque sí está bastante difícil. Para luego ver la clase. Bueno, ojalá que la puedan ver varias veces. ¿Qué les digo? Pero lo que hay que hacer es nada más las fórmulas y saber las fórmulas y usar las fórmulas. Sí, tenerlas ahí a mano, ¿verdad? Tenerlas ahí a mano. Recuerden que no... Que ustedes no las tienen que memorizar del todo porque la gran mayoría del tiempo se las van a dar. Ustedes van a contar en el examen con esas fórmulas. Si no nos dan la lista de fórmulas, yo se las escribo en la pizarra. O sea, en eso no hay problema. De fijo, vamos a usarlo. Ok, para que no se nos estresen en esa parte. Para que queden tranquilos. Bueno, entonces en ese caso, vamos a ir a repasarlo. Vamos a repasarlo un segundito. Para aquellos a los que no les quedó tan claro. Lo voy a hacer todavía más amplio. Para que lo vean más. Perdone por hacerlo ahí mismo, pero es que quería tomar los datos. Entonces en un principio a mí me dicen que hay un polígono regular. No tengo que saber el nombre porque no es la pregunta. Pero me dicen que tiene ángulos internos de 135 grados. Entonces yo voy a la fórmula del ángulo interno que está por aquí a la derecha, que la copiamos aquí arriba. 180 por n menos 2 entre n. Lo que hice fue traerme la fórmula. Ok. Como en la redacción me dijeron que esa fórmula, que cada ángulo interno vale 135, pues yo agarré el 135 y lo igualé a la fórmula. Hago un proceso de despeje. Porque lo que me interesa es saber cuánto vale la n. Entonces la n que está aquí abajo dividiendo, la paso al otro lado a la par de 135 a multiplicar. Entonces ya no me quedó una fracción, ya me quedaron términos arriba. Aprovecho para no hacer muy largo el procedimiento de que este 180 que está multiplicando al paréntesis, pues se resuelva. Y entonces yo digo 180 por n, 180n. 180 por menos 2, menos 360. El 180 por n es un número por letra, nada más los pongo juntos. Eso siempre va a ser el resultado. Y el 180 por menos 2 es un número, una expresión que yo voy a encontrar o su respuesta la voy a encontrar en la calculadora. Nada más voy a la calco y pongo 180 por menos 2. Eso es todo. Ok, hasta ahí
Se supone que más o menos bien. Después de ahí, lo que tocaría es unir a todas las expresiones que tienen X. Las necesito al mismo lado del igual. ¿Ok? Exactamente al mismo lado del igual. Entonces, el 180 está del lado equivocado, por decirlo así. Lo paso al mismo lado del 135. Vean que el igual está en medio de ellos dos. Pero ahora no. Ahora están los dos al mismo lado y el igual después. Eso tuvo un precio. El 180 al moverse de lado, al pasarse para quedar con el 135, tuvo que cambiar de operación. El 180 al lado derecho estaba en positivo y se iba a restar con 360. Entonces, como él no tenía signo, estaba en positivo, al pasarlo de lado se convirtió en negativo. Ahora sí, me quedó una operación entre dos expresiones que tienen la misma letra, que tienen la n. Entonces yo a 135 le voy a quitar 180. Eso lo hago sin la letra. Yo digo, tengo 135 manzanas y le tengo que restar 180 manzanas. Entonces el resultado que me da en términos de manzanas. Entonces ahí es donde entra la n, al puro final. Yo hago la operación entre los números, pero la n la agrego como parte de la respuesta. Lo metí en la calculadora. No tuve que pensar. Yo me escribí 135 menos 180 y la calculo el resultado. Listo. El 360 que está al lado derecho, yo nada más lo seguí copiando, lo seguí escribiendo porque a él no le hice ninguna operación. Y ahora que ya no le hice ninguna operación, entonces lo que me queda básicamente es despejar esa n, o sea, quitar el 45 que está a la par, que está estorbando, y mandarlo al otro lado a dividir. Entonces el 45 cayó debajo del 360. Lo metí en la calculadora y me dio que era 8. Ahora ahí no terminó el ejercicio, ¿verdad? ¿Por qué no terminó el ejercicio? Porque la pregunta no era cuántos lados tenía el polígono. La pregunta fue cuánto vale cada lado del polígono. Ya sé que tiene 8 lados, pero no sé cuánto vale cada lado. Pero para ayudarme me dieron otro dato, que el perímetro era 48. ¿Qué hice? Copié la fórmula del perímetro. Igual que arriba. Primero copio la fórmula y luego cambio los datos. La fórmula del perímetro es n por L. Número de lados por lo que mide cada lado. Me dijeron que ese resultado da 48, entonces yo cambio la P por 48. Acabo de ir a buscar un resultado y me dijo que n valía 8. Entonces la n la cambio por un 8. Donde hice esos dos cambios ya me queda la L solita. Es lo único que desconozco. Entonces voy a hacer lo mismo en el ejercicio de arriba. Despejar la L. Pero este ejercicio es mucho más simple. Entonces el 8 que está pegado multiplicando la L es el único estorbo que tiene esa L. El 8 lo voy a pasar al otro lado. Como estaba multiplicando, el 8 viene ahora a dividir. Yo meto en la calculadora 48 entre 8 y eso me va a dar 6. Y esa es nuestra respuesta. Profe, Ahora sí ya la casi. Ajá. ¿de dónde sale? ¿El qué? El 180 Ajá, que se aspira. De la fórmula. en la fórmula. Sí, el 180 viene en la fórmula. Aquí este 180 de aquí arriba es porque la fórmula que está aquí a un lado lo trae. ¿Lo ves? Ah, bueno. Aquí lo trae. Entonces, no nos tocó inventárnoslo ni buscarlo en ninguna parte, sino que la fórmula lo traía. Sí, como bien lo han señalado ustedes, esto hay que hacerlo con calma. Hay unos que son súper rápidos, estos de la 2 y la 3 se ven más simples, pero hay otros que son más pesadillos y hay que hacerlo un poquito más. Viene mucha práctica. Me interesa en este momento buscar un ejercicio que tenga algo que ver con el apotema. Vamos a ver. El área de un cuadrado no, porque un cuadrado son fáciles. Vamos a buscar.
¿Qué te diré? Bueno, aquí había uno, pero no, ya esto es otra. Ah, bueno, no, también son ejercicios de desarrollo. Bueno, parece que ese no está tan repesado. Vamos a intentar este, a ver. Ok. Dice así el número 5 de la página 98. Ya vieron que tiene mucha práctica. Dice cuánto da el área del hexágono regular de la figura adjunta. Me están pidiendo un área. Me dijeron que hay un hexágono y solo me dieron un número, solo me dieron un dato. Y de ahí tengo que ver cómo lo logro para poder resolver. Yo hace un ratito les mencionaba que el hexágono es una figura muy especial, una figura poderosa porque es muy simétrica, porque eso es, ¿verdad? Entonces ese montón de detalles hacen que nosotros podamos sacar algunas conclusiones. Y una de las principales conclusiones que podíamos sacar era que esta distancia que está de aquí a aquí, ¿verdad? Que es un radio porque va del centro hasta un vértice. Esa distancia mide lo mismo que esta que está de aquí a aquí, que es un lado. Solo en el hexágono pasan esas circunstancias. Entonces yo sé que en el hexágono el lado, el lado vale lo mismo que el radio. Y en este ejercicio el radio vale 12. O sea, el lado también vale 12. El área de todos estos polígonos es perímetro por apotema dividido entre 2. Calcular el perímetro de esa figura no debe costar mucho. ¿Por qué? Porque todos los lados valen iguales y ya sé cuánto valen. Entonces aquí yo nada más voy a multiplicar n por L. ¿Quién es n? Vea que no está apuntado ahí arriba quién es n. Pero ¿quién es? La cantidad de número de lados. Exacto, la n siempre era el número de lados. Entonces vamos a buscar. ¿Cuántos lados tiene un hexágono? Inclusive si no me lo sé, el dibujo los trae, ¿verdad? Son 6 lados. Muy bien. Entonces n vale 6 y L es lo que mide cada lado. Y dijimos que cada lado valía 12. Entonces esto es 6 por 12. Yo doy la cálculo, multiplico 6 por 12. Y eso me dio 72. Ya tengo la primera parte de la fórmula que ando buscando. Ya tengo la P. Con el 2 no hay problema porque siempre va a ser 2. O sea que lo que está faltando aquí, lo que necesito conseguir es la A, el apotema. Vamos a buscar el apotema. Nos vamos a dar la tarea de encontrar el apotema. El apotema, lo vimos desde el inicio, es una línea que sale desde el centro hasta la mitad de un lado. Cuando yo trazo el apotema, ese apotema forma un ángulo de 90 grados aquí abajo. O sea que al final de cuentas, yo lo que tengo es un triangulito recto. Aquí se me forma un triángulo recto. El apotema es esta línea que yo tengo acá, de la cual no tengo idea su valor. Tengo esta otra línea que está inclinada, que es un radio. Y esta línea que está aquí abajo es la mitad del lado. Entonces, siempre va a pasar. ¿Qué es lo que siempre va a pasar? Voy a traerme el triángulo aquí. Cuando yo trace el apotema en la figura que sea, en el polígono que sea, perdón, siempre se me va a formar este triángulo. Y el triángulo va a estar compuesto por apotema aquí a este lado.
radio aquí a este otro. Y la mitad del lado aquí abajo. Siempre va a pasar así. Siempre. ¿Okay? Ese triángulo va a estar conformado por esos tres lados. Pero además de estar conformado por esos tres lados, va a tener la particularidad de que es un triángulo recto. Entonces aquí se forma una esquinita de 90 grados. Pero más importante que acordarse que se forma una esquinita de 90 grados es lo que se puede hacer con ese triángulo. Los triángulos rectos, como ese que está ahí, admiten la aplicación de varias cosas. El teorema de Pitágoras, la creación de ciertos triángulos especiales, pero creo que ya ustedes no los estudian en noveno, y también el uso de trigonometría. ¿Ok? Esas cosas se pueden aplicar en este triángulo, si fuera necesario. Vamos a ver si es necesario. Entonces, ese triangulito que está ahí en medio que yo resalté, lo voy a quitar de ahí porque se me enreda con tantos datos y mejor lo dibujo aquí afuera. Entonces me lo traigo para acá y voy a poner los datos que conozco. Le voy a poner la A de apotema, que es lo que ando buscando. Esta distancia que hay de aquí a aquí era un radio y acabo de escribir ahí a un lado que el radio valía 12. Y también esto que está aquí abajo, esta línea horizontalmente acostada, dijimos que es la mitad de lo que vale el lado. El lado vale 12. ¿Cuál es la mitad de 12? 6. Entonces ya tengo dos lados, o la medida de 2 de los 3 lados de ese triángulo. Ok, ¿cómo le hago? ¿Qué hago para averiguar el valor de A? Bueno, entonces voy a usar una de esas posibilidades que tengo aquí a un lado. Puedo usar Pitágoras o puedo usar trigonometría. Pitágoras siempre es más fácil, ¿verdad? No sé si se acuerdan, pero eso fue algo que tuvieron que haber visto en noveno. Pitágoras lo que hace es que relaciona a los catetos son los lados pequeños de un triángulo, con el lado más largo. ¿Sí? Según la fórmula de Pitágoras, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado da lo mismo que el lado largo, que se llama hipotenusa, al cuadrado. Él lo estableció a través de ahí, un estudiecillo que él hizo y toda la historia. Estamos hablando de hace miles de años. Bueno. Entonces, al final de cuentas, si yo quiero averiguar cuánto vale A, yo voy a hacer también un despeje, es parte de lo mismo. Entonces, yo lo que voy a hacer es pasar este 6 a la 2 al otro lado. Como estaba sumando, lo pasé a restar. Para saber cuánto vale A, como está elevado a la 2, la forma de quitarle elevado a la 2 es sacar una raíz. Entonces, al final de cuentas, yo lo que voy a hacer es meter en la calculadora 12 a la 2 menos 6 a la 2. Y la calculadora me tiene que decir que eso vale 6 raíz de 3, sin duda alguna. Con el valor del apotema, yo ya tengo lo que andaba buscando y puedo encontrar el área simplemente sustituyendo. Ahí. Todo eso lo meto a la calco y la calco me dirá cuánto da. Esto es 3 por 7, 21, 216 raíz de 3. O no sé si la calco se los pasa a decimales, ¿verdad? Pero este sería en un principio la respuesta final. Son ejercicios que llevan mucho procedimiento, son ejercicios que por lo general se preguntan en desarrollo, porque básicamente hay que hacer varios pasos. Insisto, esperemos que la semana antes, ¿verdad? Recuerden que la semana exacta del cierre, digamos, del examen, nosotros no tenemos clases. El examen es el sábado, ese miércoles no tenemos clases. Entonces el miércoles antes voy a intentar, si la
la materia lo permite, de mandarles un examencillo ahí al grupo del WhatsApp, un examen viejo, para que lo vayamos haciendo y de paso ustedes vean que este tema, aunque aquí se ve monstruoso, a veces no es tan difícil. Entonces, si hoy no se sienten como que han entendido tanto, no se preocupen, ocúpense, ¿verdad? O sea, practiquen, pero digamos, no se sientan demasiado estresados, porque estoy seguro que la gran mayoría no pudo captarlo así como tan de golpe. Y sí siéntense a ver el video o a leer el texto o a buscar los videos que venían extra o a bajar la información que venía en los PDFs y ojeen un poquito para que vean que tampoco es tan complicado como parece. Eso con el examen. Probablemente venga en desarrollo, la verdad no tengo la más mínima idea, pero Desarrollo. claramente es un tema de examen, sí. Hay que ver. Bueno, ahí vamos, más o menos. No, pero. Sí. No, pero tenemos que ir. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra duda o consulta de lo que hemos visto hoy. Estamos como a unos 3 o 4 minutos y la verdad estos problemas son un poquito largos, así que es difícil de sentarnos con uno de ellos, ¿verdad? El tema que sigue, que son las áreas en figuras que no son totalmente planas, sino que son más bien curvas, es un tema de aproximación. Entonces vamos a aproximar áreas. Pero aunque era un tema para hoy, insisto, ya es difícil que lo podamos ver. Así que si Dios quiere, espero que lo repasemos la próxima semana. Y que de paso, pues podamos ir toqueteando los temas que siguen. Profe, porque entonces, sí son bastantes. Solo queda otra semana. Perdón. Selección con usted solo queda la otra semana. Estoy perdido. ¿Cuándo es el examen? ¿No faltan como 3 semanas? ¿Qué fecha es hoy? ¿Hoy es qué? Hoy es 10, la otra es 17. Ay, juepucha, sí. El examen del sábado 15, tienen razón. Entonces nos está quedando solo la semana que viene. Esa semana tenemos que ver cómo la aprovechamos al máximo. Para cerrar los temillas y para ojalá practicar con el examen. Por ahí vamos, chiquillos. Así es la vida. Yo pensaba que estábamos todavía más lejos del examen, pero no, sí, estamos súper cerca. Bueno. De nada que decirles. Entonces, vamos a